Vamos a continuar con el estudio que tenemos del libro de Apocalipsis. Este libro de Apocalipsis es un libro profético, es un libro lleno de mucho simbolismo también. Inclusive el libro de Apocalipsis fue uno de los libros más, digamos que fue más tarde aceptado dentro del canon de la Biblia. O sea, el canon es ya el conjunto de todos los libros. Esto ya lo he explicado en la clase que hemos tenido en casas, que por ejemplo en el Nuevo Testamento hay 13 cartas del apóstol Pablo. En total son 27 libros, pero no estaban así recopilados. Los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, hasta antes de la conversión al cristianismo del emperador romano Constantino, los libros de la Biblia que ahorita tenemos todos juntos estaban así dispersos. Particularmente el Nuevo Testamento, porque para ese entonces, en los tiempos de Cristo, ya estaban compilados el Antiguo Testamento, ya estaba compilado. Pero el Nuevo Testamento, los primeros 300 años, andaban sueltos los libros, digamos. Y uno de ellos, obviamente, era el Apocalipsis. El Apocalipsis fue de los últimos en ser aceptados como parte, digamos, de lo que es la Biblia inspirada por Dios. ¿Y por qué? Una de las razones es por su lenguaje, su simbolismo. O sea, era difícil, sigue siendo difícil de entender, pero finalmente fue aceptado. Ahora, estamos estudiando Apocalipsis y con lo que estamos leyendo, si tú estás leyendo en casa, si ahorita vamos a leer cuando menos un capítulo completo para continuar con el tema, pero vamos a ver cosas que para mucha gente es incredulidad lo que vamos a leer. Lo que vamos a hablar es incredulidad. Para otros van a decir, ¿cómo es posible eso? Inclusive ya les he mencionado que hay dos sistemas de interpretación del Apocalipsis, dos principales. Hay otros más. Y algunos dicen, no, el Apocalipsis ya sucedió. Son los que le dan una aplicación histórica al libro. No, todo el Apocalipsis ya pasó. Jesucristo ya está reinando, ya estamos en los 1000 años, pero no es 1000 años de 1000 años, sino son 1000 años de 2000 años. Y Jesucristo no va a ser rey, como dice en Apocalipsis, que todos los ancianos, los seres vivientes decían, todos los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, o sea, los reinos del mundo. No, Jesucristo ya es el rey, y claro que es el rey, pero ya le están dando la aplicación, digamos, consumada. El diablo, que en Apocalipsis 20, si han leído, ¿qué sucede con Satanás en Apocalipsis capítulo 20? Dice que un ángel desciende del cielo con unas llaves y un candado y unas cadenas. Y tiene una misión ese ángel, lo va a tomar preso y lleva las cadenas para atarlo, para ponerle ahí candado, ¿no? Atado. Y lo va a arrojar al abismo. ¿Y cuántos años va a estar, según ese capítulo 20 de Apocalipsis, cuántos años va a estar el diablo ahí en prisión? 1000 años. Los que dicen que el Apocalipsis ya se cumplió, dicen que el diablo ya está atado, que no va a ser atado, que ya está atado. Por el lado en que yo creo que es, eso apenas va a suceder. Porque dice el apóstol Pedro que el león, el diablo, anda como ¿qué? Alrededor buscando a quién. O sea, no está atado, está suelto. Y bueno, ya cuando lleguemos a ese capítulo ahí vamos a hablar ampliamente. Pero esa es una escuela de interpretación. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro difícil de estudiar, pero la palabra
de Dios, es un escrito perfecto, completo, que la interpretación de Apocalipsis, primero la vamos a interpretar a la luz del propio Apocalipsis, pero hay muchas cosas de Apocalipsis que se interpretan con el libro de Daniel, con el libro de Isaías, con el libro de Zacarías, con el libro de Ezequiel y hasta con el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, por ejemplo, lo que yo estoy aquí hablando, enseñando, mi labor es ver qué es lo que dice la Biblia. Apocalipsis es un libro muy especial. Es un libro profético. Pero lo más importante, ¿por qué Dios nos ha dado el libro de Apocalipsis? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios nos revela? Porque Apocalipsis significa revelación. ¿Por qué Dios nos revela las cosas que van a pasar? ¿Qué impacto tiene para tu vida de manera personal? Dice en Apocalipsis 22 en el verso 7, que lo tienen en pantalla o lo tienen en su Biblia, dice de esta manera, el verso 7, léelo conmigo, por favor. ¿Qué dice? He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. Las palabras de la profecía de este libro, sí. El verso 10, lee conmigo. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El verso 12, en su primera parte, en la primera parte, ¿qué dice? He aquí, yo vengo pronto, hasta ahí. El verso 20 lo leemos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí ven, Señor Jesús. Hasta ahí. ¿Por qué se nos ha revelado, se nos ha dado el libro de Apocalipsis? ¿Por qué lo estudiamos? Ahí está en primer lugar. ¿Para conocer qué? Jesucristo viene otra vez. Jesucristo viene otra vez. Y van a suceder todas las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis para que Jesucristo venga otra vez. Han pasado 2000 años en general desde su primera venida, cuando vino a nacer como hombre, cuando se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo y murió por la humanidad, murió por nuestros pecados, murió para que tengamos salvación, porque sin ese sacrificio de Cristo, el hombre, tú y yo, estaríamos condenados sin posibilidad alguna de salvación. Pero Jesucristo, dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, entregó en sacrificio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él. O sea, Jesucristo murió por toda la humanidad. Pero ¿quién es salvo? ¿Toda la humanidad? Todo aquel que crea en Él. Y vino Jesucristo en esa primera vez, y dice en el libro de Hebreos que aparecerá por segunda vez, o sea, vendrá otra vez, pero sin relación con el pecado. Cuando Jesucristo venga otra vez, Él viene como el Rey de Reyes, según Apocalipsis 19, y vi que el cielo se abrió, dice Juan, y apareció, entró, vino el Señor Jesucristo. Dice que vio un caballo blanco, y el que lo montaba, Jesucristo, dice, tenía un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, y con justicia juzga. Y cuando viene en esa segunda venida, es el punto final a todo el juicio de Dios que estamos estudiando. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, todo lo que va a suceder en este mundo, hablando del libro de Apocalipsis, de todo lo inimaginable, pero que la Biblia describe que va a suceder, hablando del juicio. ¿Qué le va a poner punto final a ese juicio? ¿Con qué va a terminar ese juicio al ser humano, al gobierno humano? Con la segunda venida de Cristo. Porque a partir de ahí, cuando Jesucristo
viene en segunda venida, literalmente, y lo dice ahí en Apocalipsis 19, el falso profeta, el anticristo, dice que serán también igual que el diablo, van a ser apresados y lanzados al lago de fuego. ¿Existe el infierno? Sí, sí existe. ¿Y en dónde está el infierno? Pues el infierno chiquito, porque digamos que son dos, está allá abajo. Posiblemente sea el núcleo de la tierra. Así lo dice la Biblia, así lo dice. ¿Y el otro cuál es? El lago de fuego. ¿Y el lago de fuego dónde está? No sabemos, pero por ahí está en alguna parte tal vez del universo. Entonces, el infierno sí existe. Y Jesucristo viene. Cuando toma al falso profeta y al anticristo, los lanza directito al lago de fuego. Ellos no pasan por el infierno. Todos los que mueren sin Cristo, hasta la tribulación aún que mueran sin Cristo, se van a ir al infierno. Cuando resucitan del infierno, se van a ir al lago de fuego. El diablo, que está atado, mencioné que está atado 1000 años, al final es desatado y vuelve a hacer otra rebelión. Apocalipsis capítulo 20, al final del capítulo, hace otra rebelión. Pero ¿qué sucede? Finalmente es apresado y también lanzado al lago de fuego. Y ahí mismo dice, es lanzado al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a ver. Entonces, Jesucristo viene otra vez. Número 2, ¿para qué más? Para santificar mi vida. ¿Dónde dice eso? Verso 11 de Apocalipsis 22. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, ¿qué debe hacer? Santifíquese cada día. ¿Saben que esto casi no se habla en las iglesias? No se predica de santificación. ¿Por qué no se predica de la santificación? Porque es más fácil andar en desobediencia, es más fácil andar en una vida hasta doble, o sea, lo que diríamos de mal testimonio. Y a lo mejor aquí dicen, no, pues el hermano, el pastor, sí, aquí, y por allá el pastor hace de las suyas y hasta es peor que otros hermanos tal vez. ¿Saben que somos llamados a vivir en santidad? ¿Y qué es santidad? Apartarnos del pecado, eso es santidad. Apartarnos del pecado. Apartar de lo que... el pecado ofende a Dios, pero todo el pecado, o sea, no hay un pecado que digamos, no, este pecado no. Todo el pecado ofende a Dios, en primer lugar, todo. Pero todo el pecado de cualquier naturaleza que sea, fíjense, de cualquier naturaleza, sea inmoralidad. Y si tú lees la palabra, da una lista de todos los pecados, ahí en Gálatas capítulo 5, versos 18 al 21. Ahí habla de una lista de pecados. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... Y mira, ahí viene una listita que comienza con una categoría de inmoralidad. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, lujuria. Eso es inmoralidad. Pero luego se va a otra categoría de pecados. Borracheras, hechicerías. Y comienza a dar otra categoría. Enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Esas son, hay esos tipos de pecados, esa categoría, son pecados de temperamento, de tu personalidad, de mi personalidad. Ahora, nosotros, tú, yo, todo ser humano, tenemos una naturaleza que la Biblia le llama la naturaleza pecaminosa. O sea, es más fácil que uno busque hacer el mal que hacer el bien. Como que es más fácil hacerlo. Hay más atracción en hacer el mal
que en hacer el bien. Y esa es la lucha que tenemos. Esa es la lucha del cristiano. Esa es la lucha del cristiano. O sea, si tú eres cristiano, tú vas a tener esa lucha. Si no tienes esa lucha, lo más seguro es que solo tienes esa naturaleza, la pecaminosa. ¿Por qué viene la lucha como cristiano? Porque así como está esa naturaleza que nos inclina al pecado, decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo, o sea, de esta naturaleza de muerte? Porque el bien que quiero hacer, no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, eso hago. Ahora, tampoco lo tomemos como excusa. No, pues que yo tengo la naturaleza pecaminosa, por eso caigo a cada rato, por eso me voy al mal a cada rato. No, es una lucha. Dice en Gálatas capítulo 5, hablando del Espíritu Santo, y esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida. Y es importante esto, que tú sepas y a la vez puedas ver la evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida, porque dice la Biblia que el que no tiene al Espíritu de Cristo, o sea, al Espíritu Santo, ¿qué crees? Y el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de él, porque el Espíritu Santo es la nueva naturaleza que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Entonces, tenemos, digamos, la naturaleza que me jala al pecado, así es, literalmente nos jala. O sea, es como una ley, o sea, nos jala, literalmente nos jala. Pero si ya eres cristiano, ya eres salvo, ¿tienes a quién? A Cristo, pero tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da esa nueva naturaleza. Y entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Cuando aquí está la naturaleza pecaminosa, y estoy hablando de eso, es la santificación, y está la naturaleza del Espíritu Santo, dice en Gálatas 5:16, antes de dar la lista de los pecados, dice de esta manera, que el Espíritu Santo lucha contra la carne, la naturaleza que nos jala al pecado. Y la lucha es del espíritu contra la carne y de la carne contra el espíritu. Y ambos están en un forcejeo que sucede en tu vida, en mi vida, en un forcejeo para que no hagamos lo que queramos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero hacer el bien, la carne, ¿qué va a decir? No, vente para acá. O sea, hace el mal. O sea, traducido en nuestra vida, y cada quien sabe su vida. En esa debilidad que tenemos, en ese pecado con el que batallamos. Hay de toda naturaleza. Algunos dicen, no, pues yo no soy inmoral, pero ya te dije, hay pecados de temperamento. Hay otros que son espirituales. Hechicerías es uno de ellos. O sea, digo, espero que no aquí, pero hay personas que dicen, aunque antes era en el periódico, pero ahora ya es en el celular, yo creo. Voy a ver qué dice mi horóscopo. Eso es hechicería. O sea, ¿le crees más a lo que diga la luna, las estrellas o un brujo ahí que escribió eso? ¿Le crees más a eso, a lo que dice la Biblia? Entonces, esa es la lucha que enfrentamos día a día. De manera que sigue diciendo el pasaje de Gálatas 5, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y menciona esa lista digamos, de los pecados con los que en general el ser humano lucha. Pero luego da otra lista ahí mismo, después de dar la lista de las obras, pecados de la carne, da otra lista. Ya la conocen, ya la han escuchado. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, dice Apocalipsis 22, y está diciendo esto, el Señor viene pronto, y el que es injusto
O sea, el que quiere seguir viviendo una vida desobediente, una vida de pecado, el que es injusto, sea injusto, o sea, que siga viviendo así. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El que quiere seguir siendo, aquí dice, inmundo, sea inmundo todavía. O sea, el que quiera seguir con su vida así, sin Dios, alejado de Dios, que siga. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, ¿qué debe hacer? Santifíquese todavía. Y ahí está. O sea, esa es una exhortación a nosotros. De tal manera que el Señor nos muestra lo que viene para conocer que Jesucristo viene otra vez, pero para que santifiquemos nuestra vida. Número 3, ¿para qué más? Para saber que cada persona rendirá cuentas. Dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Y ese es el motivo del Apocalipsis. Los habitantes del mundo en ese tiempo van a recibir el juicio de Dios. Esa es su recompensa. Número 4, aquí que dice 4, para que la iglesia esté. ¿Dónde dice esto? El verso 16 que tenemos aquí. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles ¿qué? Testimonio de estas cosas. El número 5, ¿para qué? Para amar la venida de ¿quién? De Jesucristo. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? Cuando estaba preso, ya tenía su fecha de ejecución para morir. Él murió decapitado. Sí, lo decapitaron. Y él estaba preso y le escribe estas palabras a su discípulo llamado Timoteo. A Timoteo le dice, Timoteo, yo ya estoy, o sea, ya llegó mi tiempo, ya estoy para ser sacrificado, porque iba a ser literalmente sacrificado. Ya estoy para ser sacrificado, Timoteo. Timoteo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Fíjense la fe. Tu fe en Jesucristo debe ser de aquí hasta para siempre. No debemos abandonar la fe. Abandonar la fe es apostasía. Entonces le dice, he guardado la fe, acabé la carrera, peleé como un buen soldado. Ya estoy a punto de ser decapitado. He guardado la fe. Pero, por lo demás, me está guardada la corona de vida, la cual dará el Señor juez justo. Fíjate bien lo que te lo estoy citando textual. Me está guardada, reservada, la corona de vida. ¿Qué hacían los ancianos cuando adoraban al Señor? ¿Tomaban sus qué? Y le decían, solo tú eres digno. Y dice Pablo, y eso es para los creyentes. Me está reservada una corona, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Hablando de Jesucristo. Y no solamente a mí me la va a dar, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué quiere decir esto? Dice en el verso 17, y el espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Ven. ¿A quién le dicen? Y el espíritu es el Espíritu Santo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y el que oye, ¿qué debe decir? Ven. Tú estás oyendo ahorita. Tú debemos decirles al Señor, Señor, ven pronto, ven por tu iglesia. La venida de Jesucristo es la esperanza que tenemos. ¿Sabes cuál es la esperanza que sostiene? Y mira cómo lo voy a decir. En diferentes contextos lo voy a decir. De lo que ya ha sucedido. Cuando los cristianos
eran entregados a, a la muerte durante la historia del cristianismo, y los que no negaron a Cristo, los que padecieron. El mismo Hebreos 11 habla de eso también. Los que padecieron. La pregunta es, ¿por qué resistieron el tormento? ¿Cuál era la esperanza de ellos? Jesucristo. ¿Sabes qué dijo Job cuando estaba muriéndose, que perdió todo? Posesiones, hijos, perdió a toda su familia. Y aún su cuerpo, su salud, y estaba ahí muriéndose, eran puros huesos ahí, pero todavía con vida, moribundo. ¿Sabes qué dijo él? Ese texto que es conocido. Yo sé que mi Redentor vive. Él esperaba, y ahí mismo lo dice, yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha esta, mi carne, yo he de ver a Dios. O sea, él estaba esperando en Jesucristo, en Dios. Entonces, en esta vida, fíjense lo que voy a decir, en esta vida, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, de cualquier cosa terrible que pudiera presentarse delante de nosotros, amar la venida de Jesucristo es nuestra esperanza. Porque Job dijo, aunque yo muera, sé que voy a estar con el Señor. Y es lo mismo para nosotros. Eso es anhelar la venida de Jesucristo. Jesucristo ven, trae una persona enferma, enfermedad incurable. ¿Sabes qué es lo que lo va a sostener? La fe en que el Señor viene pronto. ¿Y sabes qué dice Apocalipsis? Que en el cielo, hablando de la venida de Cristo, obviamente, en el cielo ya no va a haber tristeza, ni qué, ni dolor. Y las lágrimas que en esta vida, que pasamos en esta vida, las lágrimas que pasemos a causa del dolor, a causa de la enfermedad, a causa de inclusive de injusticias, en el cielo no va a haber nada de esto. Por eso Jesucristo es la esperanza del cristiano. En medio de tu dolor, en medio de tu tribulación, en medio de tu problema, en medio de tu necesidad, Jesucristo es la esperanza.